Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. En la PDT normalmente está en la página 1273. Primera de Corintios, capítulo 3, voy a leer del versículo 5 en adelante. Dice, ¿es Apolos el más importante? ¿Es Pablo el más importante? Solo somos siervos de Dios que los hemos ayudado a ustedes para que tengan fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le dio. Yo sembré la semilla y Apolos la regó, pero Dios la hizo crecer. Entonces, el importante no es el que siembra la semilla ni el que la riega, sino Dios que la hace crecer. El que siembra y el que riega tienen el mismo propósito. Cada uno recibirá una recompensa según los resultados del trabajo que haga. Nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de Dios y ustedes son como la tierra que Dios cultiva. Ustedes son como una casa que le pertenece a Dios. Yo senté las bases de esa casa como un hábil constructor, gracias al don que Dios me dio. Pero hay otros que construyen sobre esa base. Cada uno debe tener cuidado de cómo construye. La base de todo ya está construida y nadie puede construir otra porque esa base es Jesucristo. Algunos construyen sobre esa base con oro, plata, piedras preciosas, madera, cañas o paja. Pero en ese día el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. Ese día habrá fuego para poner a prueba el trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá su recompensa. Si su construcción se quema, sufrirá pérdida. Él se salvará, pero como alguien que escapa de un fuego. Muy bien, vamos a dejar allí. Hoy vamos a hablar de responsabilidad. Responsabilidad, ¿vale? Entonces vamos a empezar con este texto del apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo fue una persona muy importante que vivió, su ministerio lo ejerció años después de que Jesús resucitó. Y su trabajo consistió en visitar o fundar las primeras iglesias en Europa y en Asia Menor. Entonces, él estableció una iglesia y se iba, pero hubo dos iglesias en particular donde pasó al menos más de un año. Una de ellas era esta, la iglesia de Corinto, y la otra era la iglesia de Éfeso. Y a estas iglesias, sobre todo a Corinto, le escribió dos cartas extensas con mucho valor. Y aquí está tratando de resolver un problema. Y es que las personas empiezan a ver y a decir, es que Pablo sí es un buen comunicador del evangelio, Apolos es, no sé, y otras personas, no, yo soy más de Apolos. Y bueno, como son cristianos, desde el día cero han estado divididos, eso nunca ha fallado. Entonces, siempre hay divisiones alrededor de que esto es bueno, esto es malo, etc. Pero Pablo no entra a esta discusión diciendo, miren, evidentemente yo soy el mejor, Apolos es de otro nivel espiritual más bajo. No, sino que lo que él dice es, nosotros simplemente trabajamos para el mismo propósito, y es que ustedes crezcan. Y hay una conclusión muy potente, y es que aunque Pablo comunica la palabra y luego el evangelio, y luego Apolos riega, o sea, sigue discipulando, sigue formando, ¿quién fue o quién dio el crecimiento? ¿Quién dio el crecimiento? Dios. Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Y nuestra tarea como iglesia es comunicar la palabra de Dios. Esta semana estuve tomándome un café con una gran amiga mía, una predicadora a quien admiro mucho, que es mi mamá. Y entonces, y llegamos a esa conclusión. La conclusión es que de pronto en nuestros orígenes, en la forma en que nos presentaron el evangelio,
normalmente en estos escenarios, en plataforma, hablábamos mucho de nuestras experiencias, de cosas que pasaban. Y la Biblia como que adornaba eso. Y en muchos púlpitos hay muy buenas teorías psicológicas que ayudan a las personas, porque pues, la psicología ayuda a las personas, pero creemos que lo que debe hacer una plataforma es centrarse en la Escritura y que la Escritura sea la que transforme nuestras vidas, comunicar la palabra de Dios. Y ustedes saben que yo hago un ejercicio a final de año cuando estoy en Bogotá, y es escuchar varias de las, o partes de las predicaciones del año, pues no las mías, ¿no? Sino las de los otros, y me encanta cómo se escuchan los predicadores y las predicadoras del lugar de honor, ¿cierto? Enfocadas en el texto, nacen del texto, comparten lo que dice el texto. Pero luego Pablo va un poco más, porque pasa del ejemplo de la semilla y la tierra, donde Dios da el crecimiento, a una construcción que tiene una base común. ¿Quién es la base común? Cristo. Es como un cristiano nunca responde ¿qué es la verdad? Un cristiano responde a la pregunta ¿quién es la verdad? ¿Qué es Cristo? ¿Quién es? Es Cristo. Entonces esta base que es Cristo, sobre esa base cada creyente empieza a aportar. Y puede haber dos lecturas acá. Lo que hacemos como predicadores, lo que hacen ustedes en diálogos, los que hacen parte de diálogos, comunicar, ¿cierto? Y pueden comunicar valor o comunicar, pues lo dice el texto, no yo, paja, ¿cierto? Cosas muy bonitas, que brillan, dan likes, pero no. Curiosamente me he dado cuenta que muy poco caso le hago a las recomendaciones de YouTube, sobre todo en predicadores, porque muchos de los grandes recomendados, nadie tiene ni idea de qué iglesias son, si de verdad hacen parte de una comunidad o simplemente es un lobo solitario. Entonces YouTube no es un buen pastor, YouTube no es un buen recomendador. Entonces simplemente trato de conectar con iglesias que conozco, que están establecidas, con personas que hacen parte de una comunidad y que aparentemente sus familias están bien, ¿sí? Uy, ya se me acabó el tiempo. Listo. Otra vez se acabó el tiempo. Sigamos. Pero hay una segunda lectura y es que usted, sobre esa base que es Cristo, usted tiene una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Edificar con algo. ¿Qué está edificando usted? Esa es la pregunta. ¿Cómo edificamos? ¿Con qué estamos construyendo nuestras vidas? Y yo de ninguna manera quiero contradecir la esencia del Evangelio, que es que nosotros todo lo que lo recibimos, ¿por qué? Por gracia. Aquí no se trata el que más haga, del que más, sino se trata es de realmente confiar en el Evangelio, confiar en la cruz de Jesús, reconocer que todos hemos pecado, reconocer que no tenemos lo que se necesita y que en Jesús sí podemos tener lo que se necesita. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Pues su responsabilidad es edificar sobre esa base, que al final de un día, que no sabemos cuál es ese día, se va a probar. Siempre va a haber un momento en la vida, y yo no quiero pensar como en una forma tan trágica, no, es que es el gran día del juicio, no. Es un día real, un día dentro de tu vida, donde lo que piensas que crees, donde lo que piensas que eres, se va a probar. Si de verdad estás dispuesto a ser coherente con lo que dices. Porque integridad es eso, es yo creo algo, yo digo algo, yo vivo eso, ¿cierto? No es yo creo una cosa, yo digo otra y hago todo lo contrario. No, integridad es lo que pienso, lo que digo y lo que hago son lo mismo. El mejor antídoto para el chisme en una iglesia, ¿cuál es? Adivinen cuál es. Digamos que Milton viene y se me acerca y dice, ay, quiero hablarle de esa hermana Cristina, es que esa hermana Cristina, ¿cierto? Sí, es una revelación, listo. Y yo le digo a Milton, sí, venga que Cristina esté presente y escuche lo que usted quiere decir, ¿cierto? O simplemente, es muy fácil, si lo que usted quiere comunicar, si yo voy a hablar algo de Merceditas con Eddie, lo que yo voy a hablar de Merceditas delante de Eddie, si Merceditas llegara, yo puedo decirlo tranquilamente, ¿listo? No hay más, ¿listo?
No hay que ir a la exégesis y la hermenéutica y que el Espíritu le hable y que hable en lenguas, nada. Solo es eso, no es nada más. ¿Claro? Entonces, una ética. Si van a hablar a mí de otra persona, por lo regular yo tengo un don que es cambiar de temas. No sé si eso se llama manipulación. Cambio el tema, ¿sí? Pero si conozco a la persona, si le digo, lo que vos me vas a decir tiene sentido, o lo que vos me vas a decir, ¿esa persona puede estar presente? Ok. Entonces, volvamos al tema. Tenemos una responsabilidad como personas. Y en Segunda de Reyes, lectura que ya terminamos, Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Es una historia que de pronto no es tan glamurosa y se pasa muy por encima. Segunda de Reyes, capítulo 4. Acuérdense, ¿cómo se llama esto? Responsabilidad. ¿Desconocemos la gracia por ser responsables? No. Hasta el apóstol Santiago dice, muéstrame, ¿qué? Empieza a hacer ese juego, muéstrame tu fe, bueno, pero también tus obras, o muéstrame tus obras, pero también tu fe. Segunda de Reyes 4:1 dice, la esposa de uno de los del grupo de profetas se acercó a Eliseo gritando, mi esposo fue uno de tus siervos y ahora está muerto. Tú sabes cómo honraba al Señor, pero le debía dinero a un hombre que ahora viene a quitarme a mis 2 hijos para que sean sus esclavos. Versículo 2. Eliseo le contestó, ¿cómo te puedo ayudar? Dime, ¿qué hay en tu casa? La mujer dijo, no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva. Entonces Eliseo dijo, ve y habla con tus vecinos y pídeles prestados todos los frascos vacíos que tengan, todos los que puedas. Entra en tu casa y cierra la puerta, que estén solo tú y tus hijos adentro. Usa el frasco de aceite y llena cada frasco vacío uno tras otro. Entonces ella salió de hablar con Eliseo, entró en su casa, cerró la puerta, solo ella con sus 2 hijos adentro. Sus 2 hijos le llevaban los frascos y ella los llenaba. Cuando todos los frascos ya estaban llenos, ella le preguntó a su hijo, ¿no quedan más frascos? Él le dijo, no hay más. Entonces el aceite dejó de fluir. Luego le contó al hombre de Dios lo que había pasado. Y Eliseo le dijo, ve, vende el aceite, paga tu deuda y con lo que queda podrán sostenerse tú y tus hijos. Es muy potente esta historia. Y hay varias cosas muy interesantes en ella. Y es que esta mujer se acerca a un hombre de Dios, como era Eliseo, para obtener una solución, ¿cierto? Y se acercó súper calmada con un derecho de petición. No, se acercó ¿cómo? Dice el texto, ¿qué dice el texto? Gritando. Pues si usted que es padre le dicen que le van a quitar sus hijos, ¿cómo se acercaría a una posible solución? ¿Cierto? Entonces esta mujer se acerca gritando y el profeta dice, bueno, ¿cómo puedo ayudar? Y miren la pregunta del profeta, ¿qué hay en tu casa? ¿Qué tienes disponible? Y la primera respuesta es, no hay nada, no tengo nada. Y por ahí, el frasquito de aceite. Mira, hay una frase en Eclesiastés que dice, más vale perro vivo que león muerto, ¿cierto? Mientras haya, y se complementa así, mientras hay vida, hay esperanza. Yo no sé si usted en algún momento de su vida ha llegado a una situación tan extrema como la de esta mujer que ni se acordaba que tenía un frasquito de aceite. O, como dice el proverbio, llamémoslo así, de Eclesiastés, usted se sienta como un perro chiquitico, sienta que no hay mucho en usted, pero la Biblia dice, no importa que se sienta como un perro chiquito, mientras usted tenga vida, hay esperanza. Hay que pelear.
No podemos simplemente entregarnos, siempre hay que dar batalla. Y le da instrucciones. El profeta había dicho, mire, mija, ponga un puesto y cada vez eso, vacíe y la gente viene y es el frasco eterno y hasta el sol de hoy va a tener usted el frasco eterno. Porque porque los seres humanos queremos eso, ¿cierto? Que Dios nos arregle las cosas y que eso nos funcione toda la vida y que sea eterno y eterno y eterno y eterno. Pero no, esa no es la solución. Le dio instrucciones muy específicas. ¿Cuál era? Pida prestada, ¿cierto? Asóciese. Los que trabajamos en temas de administración, al menos desde la academia, sabemos que en situaciones como la ruralidad, la asociatividad es clave, ¿cierto? La asociatividad hace mucho más potente lo rural y cualquier tipo de negocio. Entonces, recibe, ¿cierto? No está sola. Y este aceite, yo les diría, este aceite es Cristo si no para, porque es eterno, ¿cierto? Pero no, este es un milagro particular, una situación específica de su vida. Y yo creo que ese es el gran problema de los cristianos. El gran problema de los cristianos es que Dios dio el maná y las codornices y el agua de la roca. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo en que estuvieron en el desierto. Pero cuando llegaron a la Palestina, se acabó. Ahora les tocaba a ellos cosechar, criar animales, cavar pozos de agua, ¿sí? Entonces hay gente que se quiebra una vez y listo, Dios los ayuda. Pero si ya 2 y 3, algo está pasando, algo estamos haciendo mal. Oh, mi matrimonio necesita un rescate, listo, Dios te rescata. Pero y otra, significa que algo estamos haciendo mal y que debemos tomar responsabilidad. Hay cosas sobre las cuales no podemos tener responsabilidad. No sé, un accidente. ¿Quién es responsable de un accidente, de una caída? ¿Quién es responsable de una enfermedad? Pero hay cosas sobre las cuales sí tenemos responsabilidad. Como la mayoría aquí, nuestros matrimonios son nuestra responsabilidad. Cómo trabajamos en ellos, cómo mejoramos la relación. Lo que tratamos de hacer con nuestros hijos es nuestra responsabilidad. No podemos vivir de un frasco. Sí, Dios te puede dar un milagro, pero no puedes depender de toda la vida de Él, del milagro, sino que Dios te ha llamado a trabajar. Nuestras finanzas muchas veces han sido rescatadas por Dios, pero no pueden ser solamente un milagro. Ay, que Dios me ayude. Yo le voy a dar esto al Señor para que Él me dé. Eso es lo más horrible. Nosotros damos por generosidad, porque amamos al Señor, porque queremos y estamos de acuerdo con la visión de esta casa. Pero no porque le voy a dar para que Él me devuelva, quiero que me salga este negocio. No es bíblico, no tiene sentido. Pero entonces volvamos a la vida. Tú recibes milagros de Dios, pero no siempre. Y muchas veces Dios nos está llamando a trabajar. ¿Qué pasó con el aceite? ¿Fue eterno? No, se acabó. Entonces ahí puede venir una teología pentecostal. Iglesia, entonces vamos a ayunar 60 días para que el aceite vuelva a fluir. Yo no puedo ir más allá del texto. El texto dice que el aceite se acabó. Ayune, ore, como los profetas de Acab, rásguese la piel si quiere, pero no va a funcionar porque el aceite se acabó. Dios lo está llamando a usted a asumir responsabilidad. Y cuando usted asume responsabilidad, hace lo que hace la señora. ¿Qué hizo la señora? Vendió. Y todos los que hemos vendido algo, sabemos que vender es un trabajo muy duro, ¿cierto? Vendemos. ¿Y qué pasó con eso que recibió? No, se fue para otra ciudad, dejó el apartamento sin servicio, ¿cierto? Como suele pasar acá, dejó al pobre dueño sin servicio. No, paga sus deudas. Y esta es una clave muy potente para quienes realmente quieren ser prosperados. Quien ignore lo que debe, nunca va a ser prosperado. Porque su ciclo de escasez se va a repetir una y otra vez. Si las personas siguen aferradas a que, eso ya pasó, eso es un delito, ¿no? Se llama abuso de confianza. Es un delito. Entonces, si usted sigue sin pagar sus deudas, pues eso me parece que sobra. De pronto alguien que nos escuche en internet, ¿cierto? Pero nuestra tarea es, usted pague, ¿cierto? Paga. Ella fue responsable. ¿Y luego qué hizo? Vive
con lo que queda. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Son solamente 7 versículos. La historia no es muy, al principio es muy glamuroso y llama mucho la atención de los milagros y Dios te va a multiplicar, pero cuando empieza a sonar que el aceite se acaba, ya no nos gusta. Y cuando empieza a decir que hay que vender y que el dinero que queda hay que hacerlo producir, pero sí, iglesia, esa es la vida personal. Eso es a lo que se refería Pablo. Ya Cristo puso una base preciosa, potente, que nada la reemplazará, pero todo lo que sigue es tu responsabilidad. No estás solo, tenemos al Espíritu Santo, pero es nuestra responsabilidad. Vamos a una segunda historia, en este mismo libro, Segunda de Reyes, capítulo 13. Versículo 15. Ya Elías es muy mayor y está en su lecho de muerte. Eliseo, gracias. Eliseo, sí, ya Elías, Elías no sabemos qué pasó. Eliseo está ahí a punto de extinguir su vida. Y llega el rey de turno que se llamaba Joás, versículo 15, y dice, Eliseo dijo a Joás, toma un arco y unas flechas. Joás tomó un arco y unas flechas. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, pon tu mano en el arco. Joás puso su mano en el arco. Entonces Eliseo puso sus manos en las manos del rey. Eliseo le dijo, abre la ventana que da al oriente. Joás abrió la ventana y Eliseo dijo, dispara. Joás disparó. Entonces Eliseo le dijo, esa es la flecha de la victoria del Señor, la flecha de la victoria sobre Siria. Tú los derrotarás en Afec y los destruirás. Eliseo dijo nuevamente, toma las flechas. Joás tomó las flechas. Entonces Eliseo le dijo al rey de Israel, dispara hacia la tierra. Joás disparó 3 veces y se detuvo. Y el hombre de Dios se enojó con Joás. Eliseo le dijo, debías haber disparado 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a Siria hasta destruirla. Pero ahora derrotarás a Siria solo 3 veces. Dejémoslo allí en pausa. Miren qué hermoso. Con la viuda, ¿qué pasó con el aceite? Paró. ¿Alguien se enojó? No, esto tenía que parar, porque ahora es hora de producir. Pero con Joás, ¿qué pasó? Joás paró antes de tiempo. Eso es como un proverbio que dice, no corrijas al necio, porque necio será. Y 3 doritas después, en el mismo libro de proverbios, dice, corrige al necio para que adquiera entendimiento. Entonces uno dice, ¿al fin lo corrijo o no lo corrijo? Pues depende del contexto. Hay que discernir en qué momento estamos, ¿cierto? Pues si corrige al necio es escribir en un muro de Facebook, no lo hagas, ¿listo? Si corrige al necio es que tu hijo está tomando en esa edad o alguien bajo tu autoridad está tomando en esa edad, pues debes corregirlo. ¿Sí ven la diferencia? Es el contexto el que nos da la hoja de ruta. Y aquí pasa lo mismo. Mientras a la viuda se le dice, se va a detener en un momento, concéntrate en lo que recibes y ponte a producir. En otro momento, a Joás lo que se le exigía era, ve por más, no te limites. ¿Y eso quién lo resuelve? Ese es el gran problema de la vida. Tenemos que entender cuándo detenernos y cuándo avanzar. Y usted no está solo, yo no estoy solo. Tenemos al Espíritu Santo para saberlo. Ahora, ¿qué es lo que me impacta y que se lee alrededor de este texto? Y es que Joás no era un buen rey. No era una persona que amara a Dios realmente con fidelidad. Pero Dios sí le permitió derrotar a sus enemigos. Y él y otros reyes de Israel que no eran fieles a Dios, Dios amaba a Israel y lo defendía y le permitió prosperar aún en medio a un rey que me sorprende, Jeroboam II. De acuerdo a las características, las obras, los acuerdos comerciales, lo que logró, pues yo votaría por Jeroboam II, ¿cierto? Pero la Biblia dice que era un mal hombre,
que era un hombre que lo que hizo fue que la gente siguiera, porque el gran problema de Israel no es que se olvidaran de Dios, sino el gran problema de Israel es que tenían una parte con Dios, ay sí, tan lindo el Señor, hay que ir el domingo a la iglesia, y otra parte, uy, este Baal sí que me ayuda con las cosechas, uy, esta cera sí que me ayuda con la fertilidad. Corazón partido, como diría el profeta Alejandro Sanz, ¿cierto? El corazón estaba partido, dividido. Y aunque Joás era un hombre con un corazón dividido, que muchas veces nos encanta juzgar a Israel, pero ¿cuántas veces nosotros hemos tenido el corazón dividido? Si Dios, pero yo puedo hacer acá. Dios, pero yo puedo hacer lo otro. Un solo corazón para el Señor. Entonces, este Joás se limitó y se ganó su regaño. ¿Cierto? ¿En qué área de tu vida Dios te ha llamado a seguir actuando en una dirección? Y vamos en el final de esta predicación a entender qué significa eso. Pero surge una historia muy rara que está en el versículo 20, ahí mismo donde estamos leyendo. Dice, después de esto, Eliseo murió y lo sepultaron. Obvio, ¿cierto? No. Pero ¿qué pasó? Una vez, cada primavera, un grupo de soldados moabitas venían y atacaban a Israel. Algunos israelitas estaban sepultando a alguien cuando fueron sorprendidos por el ataque. Así que lo tiraron en la tumba de Eliseo. Echen eso para allá y corra. En cuanto el hombre tocó los huesos de Eliseo, el hombre volvió a la vida y lo mataron los moabitas. No, mentiras. Se levantó y siguió viviendo. El hombre volvió a la vida y se puso de pie. A ver, ¿quién estaba ayunando acá? ¿Quién estaba orando para recibir esa bendición? Fue casi un accidente. Fue casi un accidente. Esto es intencional porque los escritores de los libros de los reyes son muy enfáticos en decir que Elías tuvo un ministerio, pero que Eliseo fue lo que pidió, el doble. Y empiezan a contar el número de horas. Faltaba una hora. La última hora era la resurrección de alguien por los huesos de Eliseo. Pero, ¿a qué vengo con esto? No estoy diciendo ni renunciando a la gracia. Claro que ayunamos, claro que oramos, claro que creemos. Pero nosotros no somos de los que creemos si recibimos lo que pedimos, sino somos de los que creemos en Dios simplemente por quien es Dios, porque amamos a Dios. Hace unos meses hablamos sobre, creo que se llamaba fe primera o primera fe. La fe es nuestra vida se deposita en Él. Nosotros no estamos aquí solo por un milagro, sino estamos por fidelidad a Él, porque queremos ser leales a Dios. Esa es la razón de ser un cristiano. Nos hemos contaminado tanto con el afán de la cultura de este mundo, de tener y ganar y crecer y obtener, que se nos olvida que aquí no estamos llamados solo a crecer, sino a ser realmente fieles a Cristo, fieles al Evangelio, que cada área de nuestra vida sea abundante o que tenga una limitación de recursos, seamos fieles a Él. Vamos a volver al Nuevo Testamento, a Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, en los que tienen PDT es la 1306. Gálatas 6. Y vamos a leer del 1 al 10. Gálatas 6, 1. De nuevo Pablo, hablando con otra iglesia, en esta la iglesia de Galacia o la región de Galacia, dice: hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Si alguno se cree muy importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfechos
de sus logros sin compararse con los demás. Que cada uno cumpla sus propias responsabilidades. Que el que está aprendiendo el mensaje de Dios debe compartir lo que tiene con el que está enseñando. No se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Listo. De eso se trata de responsabilidad. Uno cosecha lo que siembra. La gente puede decir, no, es que yo llevo 40 años en la iglesia, pero sigue teniendo relaciones desastrosas con su cónyuge, sigue maltratando a sus hijos. Cada vez que se puede saltar la ley y pagarle algo al policía porque se le olvidó tal cosa, lo hace. Entonces no ha hecho nada, amigo, solamente o amiga, solamente ha ocupado un puesto dentro de un local. Porque no se trata de acumular años, sino se trata de obedecer lo que la ley de Cristo dice. Pero miren que para eso que les he dicho hay un antídoto que ignoramos por completo de acuerdo a la cultura de nuestros días, y es la comunión o la comunidad. De eso tendríamos que hablar muy profundamente, pero la idea de Dios de la iglesia no es que se reúnan los domingos y todos salgan felices. O sea, eso es solo una parte, pero no es el core. El core o lo principal es que la comunidad sea un lugar de perdón. ¿Cómo así? Si han escuchado por allá en el texto bíblico, no en la tradición católica, sino en el texto bíblico, la confesión de los pecados, pues es lo que estos primeros 5 versículos nos han llamado a hacer. Una iglesia donde todos simplemente pretenden ser buenos y justos y amables es una iglesia falsa, es una iglesia que no tiene comunión. Porque una iglesia con comunión implica que cada persona se compromete con el discipulado, es decir, cada persona es madura. Para que en caso que mi hermano John Jairo me llamara y me dijera, estoy teniendo esta lucha, entonces yo empiezo a decir, Gustavo, venga, vamos a orar. Y es simplemente orar, sea una excusa para llevarle a otros la falta de mi hermano. Sino que al contrario, yo sea lo suficientemente maduro para escuchar a mi hermano sin juzgarlo, porque quien lo juzga es Dios, y decirle, vamos a trabajar. Voy a apoyarte, voy a estar contigo, vamos a estar intercambiando. Yo también tengo otra lucha. Esa es la comunión cristiana. No sé si ustedes recuerdan cuando a Pedro se le entregan unas llaves, que la tradición dice que el hombre tiene unas llaves del cielo, ¿cierto? Ojalá no se le pierdan las llaves, ¿cierto? ¿Y quién tiene las llaves? Pedro las dejó, ¿cierto? No, esperemos que no. Esas llaves, si usted lo ve, el texto dice, a quienes le remitan los pecados serán remitidos, a quienes no, no. Y ese poder es para toda la iglesia, no solo para Pedro. ¿Qué significa eso? Que la iglesia es una comunidad de perdón. La única forma de ser verdaderamente responsables no es simplemente entrar aquí, saludar y salir corriendo, sino primero comprometerse personalmente. Yo quiero ser un discípulo de Jesús. Y un discípulo de Jesús tiene una definición muy simple. Yo quiero madurar a partir de lo que la Escritura dice. Quiero vivir como Jesús quiere que vivamos. Pero además no quiero vivir solo para mí, sino que yo quiero participar de esta misma madurez, de esta misma comunión en la vida de otras personas. Yo sé que les estoy mostrando el non plus ultra, o sea, la meta más alta, pero la puso la Biblia. Esa es la imagen de la verdadera comunión cristiana. Pero el 99,99% de las iglesias creemos que comunión es esto, que sí, pero es solo una parte. El Señor nos ha hablado hoy acerca de responsabilidad, pero tratar de hacer responsabilidad solos es imposible. Pero tenemos el Espíritu Santo. Sí, pero Dios dijo que para eso era la iglesia, para ser una comunidad de perdón y discipulado. Así que si a alguien se le acerca, recomendación, hombre con hombre, mujer con mujer, se le acerca y le dice, estoy luchando con esto y necesito tu apoyo, no, lo último que usted puede hacer es contárselo a otra persona, sino decir, yo puedo ayudarte. Y sería hasta más sano, por ejemplo, en los hombres, si nosotros 3 o nosotros 4 decimos, mire, estamos viviendo esta dificultad como familia, por favor, apóyenme. ¿Sí? No es necesario que lo pongan no pongan todo en el chat de oración, ¿listo? Un chat es público. Yo estoy hablando de un asunto personal, un asunto privado.
de un asunto donde usted necesite ayuda. Suena duro, ¿cierto? Es estridente, no es lo normal. Así es el Evangelio. Cuando el Evangelio era lo normal, lo estándar, lo chévere, y todos salimos felices porque ya llegamos y la tarea estaba hecha, ¿no? Este es el Evangelio. Siempre hay un gap, siempre hay algo que decimos, estamos lejos de eso, pero tenemos el Espíritu Santo para intentarlo. Y esa, querida iglesia, es la intención del 20 de octubre. No comer lechona, sí, eso es parte de la intención, me gusta, pero hay algo más profundo, y es que al menos conozcamos los nombres de quien está al lado y empecemos a generar relaciones cada vez más profundas. Quiero terminar, estamos en el 6, ¿cierto? Quiero terminar con el 7. No se engañen, del 7 al 10, perdón. No se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Responsabilidad. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismo, solo cosecharán de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu Santo, cosechará la vida eterna. Y esto es lo más potente, iglesia. Porque de pronto usted se siente agotado que lo ha intentado y no lo ha logrado. Dice el 9, no debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, ojo con esa condición, si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente el 20 de octubre a los que pertenecen a la familia de la fe. Eso sí es apócrifo, ¿no? Lo del 20 de octubre. El resto, amén. Muy bien, póngase de pie, vamos a orar.